Buenas noches con todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ingeniero Michel, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a este webinar. Nos toca el día de hoy Machine Learning aplicado en la industria bancaria. Agradecemos la participación del ingeniero Miquel Quintana Huanca, Data Scientist de Arca Continental Lindley. Él es ex Data Scientist de Interbank. Bueno, comentarles que como perfil profesional, él tiene máster en Data Science por la Escuela de Analítica Digital de España, es profesional de Ingeniería Estadística de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú, con experiencia en startups de tecnología en España, en telco y banca en Perú, desarrollando proyectos de ciencia de datos, data modeling, modelos supervisados, no supervisados, business intelligence, analytics de data, reporting, automatizaciones, ETL, visualización de datos. Bueno, tiene una amplia experiencia en realidad, el ingeniero que esta noche nos acompaña. Bienvenido, bienvenidos a todos, así que le doy paso, ingeniero. Muchas gracias. Hola, Janet, muchas gracias por la presentación. Igual, bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a tocar como tema principal Machine Learning aplicado en la industria bancaria. Particularmente un proyecto que vi cuando estuve trabajando en Interbank, ¿no? De todos los proyectos que vi allá. Vamos a tratar sobre ello y nada, cualquier consulta, cualquier duda, por favor, sí les agradecería. Al final voy a responder las preguntas, todas las que hayan, ¿no? En todo caso. Bien, voy a compartir mi pantalla como para empezar la presentación. ¿Me puedes confirmar si pueden ver la pantalla, Janet, por favor? Sí, sí se ve. Ya. Bueno, como les había mencionado, el tema es básicamente Machine Learning en la industria bancaria. Y vamos a ver un proyecto ahí determinado que lo vi. Lo vamos a ver en Python como herramienta principal. Bueno, yo soy Michael Quintana Huanca. Actualmente soy Data Scientist en Arca Continental Lindley. Estoy trabajando para el área comercial, viendo algunos proyectos en analítica relacionado al consumo masivo, ¿no? Que es a lo que se dedica. Anteriormente he trabajado en Interbank, también viendo proyectos, bueno, estuve en el área de Business Analytics, el cual trabajaba directamente con la parte comercial, con las gerencias. Interbank está dividido en gerencias de productos. Entonces, nosotros trabajamos todo la parte analítica para problemas en el banco, ¿no? Entonces, antes de Interbank, bueno, estuve también trabajando en otras empresas realizando, en el mismo área, ¿no? En el área de Business Analytics, trabajando transversalmente con el área comercial. Siempre he estado de la mano con la parte comercial, un poco para ir viendo la parte técnica, lo que es el análisis de los datos, todo el trabajo técnico que conlleva esto, pero aplicado al negocio directamente, ¿no? Entonces tengo bastante experiencia en ese sentido. Adicionalmente, como lo mencionó Janet, he llevado un máster en Data Science. Lo llevé en España, en una de las escuelas que dicta máster especializado en análisis de datos. En este caso yo lo vi Data Science. Dentro del análisis de datos, como lo saben, hay no sé si llamarlo subramas, subtipos, como quieran mencionarlo. Yo me especialicé en lo que es Data Science, ¿no? En Data Analytics, en ese sentido. Entonces, tengo amplia experiencia en ese sentido y también he visto
anteriormente en las otras, principalmente en la otra pata fundamental de lo que es Data Analytics, ¿no? Que es Business Intelligence, un poco lo que es el conocimiento del negocio, ¿no? A través de los datos, en términos sencillos, a través de un reporte, a través de un dashboard, ¿no? Es conocer cómo están los datos de tu negocio, ¿no? Básicamente, en términos sencillos, el área, la rama de Business Intelligence es amplia en realidad, pero como para resumirlo es conocer mediante un dashboard, mediante un reporte, conocer los datos, cómo está tu negocio, ¿no? En base a los datos. Y bueno, lo que es Data Science ya lo vamos a mencionar en la presentación. Aquí un poco la agenda. Les voy a mencionar primero algunos conceptos iniciales de lo que es Analytics, Data Analytics. Una breve introducción a lo que es la herramienta que vamos a trabajar, que es Python. Y un poco las metodologías también que se aplican en proyectos Analytics. Entonces voy a empezar mencionando cuáles son los problemas comunes que se resuelven en la industria bancaria, ¿no? En realidad en la industria, no solo en la industria bancaria, en muchas industrias, en muchas empresas, siempre existen problemas diarios, ¿no? Problemas con los cuales la empresa se enfrenta, ¿no? De manera diaria. Entonces, existen muchas maneras de cómo enfocar la solución de este problema, ¿no? Y en el caso específico de banca, por ejemplo, tenemos problemas, o hay en realidad problemas como, por ejemplo, ¿qué producto le voy a ofrecer a mi cliente, ¿no? Y aparte de qué producto le voy a ofrecer, cuánta cantidad, cuánta línea o cuánto monto le voy a ofrecer a ese cliente, ¿no? Y en el caso del soporte también hay problemas en ese sentido. Entonces, lo que queremos saber es cómo brindarle un soporte adecuado al cliente, cómo se usa cómo identificar si una transacción es fraudulenta. Es también uno de los problemas a los cuales se enfrenta en los bancos. Cómo saber o cómo incrementar el consumo de la tarjeta de crédito de los clientes, ¿no? Es decir, si bien es cierto, ya es un cliente que tiene nuestra tarjeta, lo que buscamos es cómo un momento. Okay. Cómo hacer de que ese cliente se vuelva rentable para el banco, ¿no? Y cómo se vuelve rentable consumiendo mayor cantidad de su línea, ¿no? En la tarjeta de crédito. Entonces, ahí también es un problema al cual se enfrentan los bancos, ¿no? Cómo generar mayor saldo en el caso de la tarjeta de crédito. ¿Cómo hago que mi cliente no se vaya a la competencia? También es otro problema. ¿Se ha parado? ¿Me permite un momentito? No sé qué pasó. Ok. O sea, mi cliente se puede ir a la competencia. ¿Cómo yo voy a identificar qué cliente se va a la competencia, ¿no? Lo ideal es saber anticipadamente qué cliente no está contento con nosotros, ¿no? Con el banco. Entonces, la idea es identificarlo anticipadamente para poder tratar de retenerlo, ¿no? ¿Cuál debería ser el siguiente producto a ofrecerle a mi cliente? ¿Cuál debería? También es otro problema en el cual se enfrenta a los bancos, ¿no? Si bien es cierto, ya es un cliente del banco, pero la idea y el enfoque que los últimos años se está dando, no solo en banco y en otras empresas, es contextualizar al cliente, ¿no? Que el cliente sea el centro de todo, ¿no? Es decir, fidelizarlo, personalizarlo, tratarlo bien en ese sentido, ¿no? Que el cliente se sienta a gusto con el banco, ¿no? Con los beneficios que le brinda el banco. Entonces, en línea con eso, también es posible identificar qué producto es el siguiente a ofrecerle al cliente, ¿no? Y no solo eso, también
en los bancos hay diferentes canales de abordamiento al cliente, ¿no? Como es televenta, como es la misma tienda física, la fuerza de venta que va a ofrecerle. Entonces, ¿cuál es el canal más adecuado, el canal óptimo para llegar a ese cliente, ¿no? Entonces, eso también es un problema que... Ay, ¿qué pasó? Es un problema que... No sé qué me está pasando. Es un problema que ocurre dentro de los bancos, ¿no? Entonces, como ven, hay infinidad de problemas los cuales se enfrenta el banco, no solo el banco, los negocios, ¿no? Hay infinidad de problemas los cuales surgen de manera diaria, ¿no? Entonces, lo que con Analytics se puede identificar, por ejemplo, clientes propensos a aceptar determinado producto. Se puede automatizar el soporte al cliente inicial, por ejemplo, en el caso del soporte, ¿no? Que sea de manera personalizada, de manera... en el momento que necesite, es que el banco esté ahí, ¿no? Para que los clientes obtengan respuestas rápidas. Y en el caso del fraude es detectar las transacciones fraudulentas en tiempo real, ¿no? Para poder evitar posibles pérdidas. En el caso de incrementar los consumos de los clientes, se puede aplicar también Analytics en ese sentido y poder generar rentabilidad para el banco. En el caso de anticipar a la fuga de clientes, como les digo, de alguna manera de retener a los clientes anticipadamente, ¿no? Entonces, estas cuestiones se pueden resolver tomando decisiones centradas en los datos, es decir, utilizando el análisis de los datos de manera general. No voy a mencionar de manera general el análisis de los datos, no solo Data Science, sino el análisis de los datos como herramienta principal para poder conocer primero a los clientes y brindarle la solución a los problemas. Entonces, ¿qué conceptos debo conocer para aplicar Analytics en los negocios? Bueno, aquí voy a definir algunos conceptos que creo yo son fundamentales para poder abordar problemas de Analytics. De acuerdo al problema, ¿no? que se presente, se puede abordar de alguna manera, ¿no? Existe alguna manera en Analytics de poder resolver ese problema. Entonces, yo lo voy a relacionar a la rama de lo que es predicción, ¿no? Lo que es la parte predictiva del análisis de los datos, ¿no? O sea, generar inteligencia de los datos. Eso básicamente, porque no todos los problemas se resuelven de esta manera, ¿no? Utilizando machine learning, utilizando algoritmos, ¿no? Hay problemas que no es necesario utilizar tanto conocimiento, tanto trabajo, ¿no? Sino se pueden resolver de manera más simple, con un simple reporte puedes identificar dónde está el problema. Para eso es la otra rama que les mencionaba, ¿no? El Business Intelligence, que te permite conocer cómo está tu negocio en base a los datos, ¿no? Entonces, voy a empezar con inteligencia artificial, la parte más grande, por llamarlo así. Bueno, en términos sencillos, una definición de inteligencia artificial es un conocimiento que permite a las máquinas resolver una tarea como lo hacen los humanos. Eso es básicamente. Este conocimiento o esta tarea aún está en desarrollo, no está al 100%, no se ha logrado todavía ese objetivo, ¿no? Pero sí hay grandes avances en inteligencia artificial. Por mencionar algunos casos, los voy a dar ejemplos conocidos que ya se han dado en los últimos años. Hay muchos informes de estos ejemplos que voy a mencionar. Los coches autónomos, han salido muchos videos donde se puede observar que a los coches son capaces de manejar de manera automática, ¿no? Es decir, una persona al volante. Como trasfondo de este tipo de problemas, de este tipo de proyectos, está el aprendizaje reforzado,
que es una parte de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de esa manera se puede resolver este problema, ¿no? De, por ejemplo, los coches autónomos. En la industria de los videojuegos se ha visto que la inteligencia artificial ha logrado ganar a jugadores de nivel profesional. Hay un juego que es muy conocido, no sé si es el Dota, el Warcraft o el Starcraft, donde el ejemplo está ahí en las redes, lo pueden buscar, ha sido hace no sé cuántos años ya lo que ha salido el informe, ¿no? Que básicamente lo que han hecho es competir a la computadora contra el mejor jugador profesional en ese juego. Y lo que ha sucedido es que el juego ha sido, o la computadora le ha ganado al jugador profesional, ¿no? En ese juego. Entonces, como ven, a ese nivel ya ha podido, en ese sentido, en ese ejemplo particular, en ese problema particular, ya la inteligencia artificial le ha podido ganar al ser humano, ¿no? Entonces, otros ejemplos más comunes, más conocidos, con los cuales nos enfrentamos de manera diaria, son, por ejemplo, los feeds de las redes sociales. ¿Qué pasa en Facebook? ¿Qué pasa en... ¿Qué pasa en Facebook? ¿Qué pasa en Instagram? En las redes sociales, las redes sociales comunes, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tú interactúas, o sea, en realidad lo que pasa es que hay recomendaciones personalizadas de acuerdo a cada usuario de Facebook, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú interactúas en Facebook, navegas en Facebook, interactúas con las noticias, las like, las encanta, le das muchas cosas, ¿no? Entonces, incluso haces comentarios, toda la interacción que tú haces con la red social, se guarda esa información y lo que hace Facebook es procesa esa información y finalmente lo que te lanza son recomendaciones de feeds, recomendaciones de noticias, de acuerdo a tus gustos, de acuerdo a tu interacción que has hecho con la red social, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo común del avance que ha tenido inteligencia artificial. Lo mismo sucede en Spotify. En Spotify, las recomendaciones o sea, normalmente un ejemplo común en Spotify es que cada fines de año te brinda un disco donde te da una lista de canciones acordes a tus gustos, acordes a tu interacción con Spotify, ¿no? A las músicas que más has escuchado, a las que más le has dado like, favoritos. Entonces, las recomendaciones son personalizadas en ese sentido también en Spotify. Entonces, estos son ejemplos comunes, sencillos, en los cuales, por ejemplo, la inteligencia artificial está avanzando, ¿no? En ese sentido. El segundo concepto que voy a mencionar es Machine Learning. Machine Learning es un subdominio de la inteligencia artificial. Son algoritmos que permiten a las computadoras aprender de ejemplos sin ser programados explícitamente. Y bueno, específicamente existen dos tipos de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje supervisado, que en este sentido se supervisa el proceso de aprendizaje, es decir, existe una variable etiquetada a la cual se toma como referencia para el aprendizaje del algoritmo, ¿no? Y en ese sentido hay dos tipos de aprendizaje supervisado. Por un lado, los algoritmos de clasificación, como lo pueden ver acá en la lámina. Están los algoritmos de clasificación, donde la variable etiquetada son categorías, son niveles, ¿no? Por mencionar ejemplos, voy a mencionar ejemplos de la industria bancaria, ¿no? Yo quiero ofrecerle un producto, una tarjeta, bueno, voy a mencionar el ejemplo. Yo quiero ofrecerle una tarjeta de crédito al cliente. Entonces, ¿qué sucede? Lo que yo quiero saber, o el problema es ese, ¿no? ¿A quién le ofrezco la tarjeta de crédito? Entonces, este problema es un problema que se puede abordar con un enfoque de clasificación, donde mi variable target, mi variable etiquetada va a ser, ¿me acepta la tarjeta de crédito o no me acepta la tarjeta de crédito? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, en ese sentido, un enfoque de aprendizaje de clasificación, algoritmo de clasificación es la variable etiquetada está en categorías, ¿no?
Luego está los algoritmos de regresión, donde básicamente la variable etiquetada es numérica, ¿no? Y un ejemplo en banca, por ejemplo, en la estimación de los ingresos, ¿no? Yo quiero saber cuánto, o estimar el ingreso de los clientes, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo lo que voy a estimar ahí puntualmente es un valor estimado del ingreso de cada cliente, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de algoritmos de regresión. Bien, luego tenemos el aprendizaje no supervisado. Aquí las variables no son variables etiquetadas, ¿no? Por lo tanto, el algoritmo entrena de manera que pueda encontrar patrones escondidos dentro de los datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la diferencia con los algoritmos supervisados. Luego tenemos el aprendizaje reforzado, que básicamente aquí no hay datos iniciales, por lo que el algoritmo no aprende inicialmente, ¿no? Pero de acuerdo al problema que tú plantees o que quieras resolver, el algoritmo entrena interactuando con el entorno para aprender continuamente de esta manera, no interactuando. Una característica de este tipo de aprendizaje es que el algoritmo al entrenar le da un peso, entre comillas, recompensado si el resultado del entrenamiento ha sido bueno, o de lo contrario, un peso castigado si el entrenamiento ha sido erróneo, ¿no? Entonces, de esa manera es prueba y error, va entrenando, aprendiendo, interactuando con el problema y de manera continua con los aprendizajes, de inicialmente ser un algoritmo malo, hacer el mejor posible en ese problema, ¿no? Para ese problema planteado. Entonces, ese es el aprendizaje reforzado. Y ¿qué concepto? Bueno, también mencionar el concepto Data Science, ¿no? Data Science es un campo interdisciplinario que utiliza métodos, procesos, algoritmos y sistemas científicos para extraer conocimiento e información de datos, ya sea estructurados o no estructurados, ¿no? Entonces, en ese sentido, se combina, ¿no? El método científico, como lo muestra acá la lámina, ¿no? El método científico, las matemáticas y estadísticas y la programación especializada, ¿no? En ese sentido. Y también es importante también y es necesario en Data Science conocimientos empresariales, conocimientos del negocio. Es también una parte de lo que engloba Data Science. Entonces, en base a eso es cómo se puede abordar, cómo se puede realizar un proyecto de Data Science, ¿no? Entonces, también algunos conceptos sobre el científico de los datos, ¿no? El científico de los datos transforma los datos en conocimiento que se puede activar. Habla los lenguajes tecnológico y de negocio para enlazar soluciones. Esto tiene que ver un poco con el negocio, ¿no? No solo la parte de negocio, sino también, no solo la parte teórica, sino también la parte de negocio, ¿no? Tener un conocimiento del negocio. Siempre ambas partes van enlazadas, entrelazadas para poder resolver el problema planteado, ¿no? Aporta visión para encontrar ventajas competitivas e innovadoras. Eso es una ventaja que le da Data Science o el Data Analytics a los negocios, ¿no? Le da una ventaja competitiva con respecto a la competencia, ¿no? El hecho de abordar un problema o los problemas con enfoque analítico. Está abierto a nuevas oportunidades que amplíen su perfil. Bueno, también es como mencionar ese sentido, ¿no? En realidad se ha hablado anteriormente, en los años pasados, mucho del unicornio de los datos, ¿no? Que básicamente es aquel perfil perfecto, ¿no? Que tiene los conocimientos de lo que es data analytics, o sea, conoce un poco el data, conoce de todo, ¿no? Conoce data science, business intelligence, un poco data governance, también conoce la parte de tecnología, ¿no? de arquitectura de los datos, ¿no? También, entonces,
se habla un poco antes o comúnmente se hablaba un poco del unicornio de los datos, ¿no? También está abierto a oportunidades que amplían el perfil, ¿no? También se puede ampliar el perfil del científico de los datos, ¿no? Ok. Bueno, mencionar esos conceptos básicos de lo que es Data Analytics, ¿no? Ahora voy a mencionar un poco el concepto de la herramienta, ¿no? Voy a mencionar un poco la herramienta con la que vamos a trabajar. Seguramente ya muchos han escuchado esta herramienta. En realidad, Python es bueno, voy a mencionar a Python. Python es una herramienta comercial, muy comercial en realidad. No solo acá en Perú, en muchos países es muy conocida y en realidad hay una plataforma que es Stack Overflow, que es como que una ayuda de las herramientas de programación, ¿no? Y la más demandada en esta web es Python, ¿no? Es decir, cualquier problema que tú presentes en tu código cuando estés programando en Python, cualquier problema, de todas maneras vas a encontrar una solución en Stack Overflow, ¿no? En esta web. Entonces, esta ventaja te da Python, que es una herramienta comercial. Bueno, Python es un lenguaje de programación creado en 1991. La filosofía de diseño de Python enfatiza la legibilidad del código. Es decir, que lo que escribas como programador tiene que ser fácilmente legible para otros desarrolladores que puedan leer y entender lo que has escrito, ¿no? Python es un lenguaje interpretado. Esto hace que sea más fácil, mucho más intuitivo cuando leas el código, ¿no? Es más intuitivo. Está enfocado a objetos y eso tiene que ver con los objetos de programación, ¿no? Que es las funciones, las clases. No sé, bueno, ok. Bueno, también está RStudio. RStudio es otra herramienta conocida, muy conocida también, es también popular en lo que es Machine Learning, en minería de datos, pero R es un lenguaje de programación principalmente con un enfoque estadístico, de análisis estadístico. También se utiliza, como les vuelvo a mencionar, en los campos de Machine Learning, está también en lo que es matemáticas, en bioinformática, en biomédica, entonces eso también es muy usado R. Y ambas herramientas, Python y R, tienen un montón de librerías, ¿no? Como lo muestro en la lámina, ¿no? Que básicamente te facilitan la tarea del procesamiento de los datos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Python, NumPy, Pandas, te facilitan el procesamiento con los datos, el data manipulation. En el caso de RStudio está Dplyr, tdir, que te facilitan el procesamiento de los datos, ¿no? El data manipulation. Luego tenemos Spark. Spark es un motor de procesamiento de código abierto también, al igual que Python, al igual que R, pero la diferencia de Spark, que esto está enfocado para grandes cantidades de datos, ¿no? Para un volumen inmenso de datos. Te ofrece velocidad, te ofrece escalabilidad, programabilidad, y estas características son fundamentales a la hora de resolver resolver proyectos analíticos enfocados como Big Data, ¿no? Como término general. Big Data como término general es procesamiento a gran escala, ¿no? Voy a mencionar ese concepto sencillo. No voy a ahondar mucho en lo que es Big Data, pero básicamente es procesamiento a un volumen inmenso de datos
hay mucha variabilidad de los datos. Es un concepto muy amplio, ¿no? El de Big Data. Pero la ventaja que Spark te brinda facilidad a la hora de procesar este gran volumen de datos. A diferencia de Python, a diferencia de R, que por ejemplo no es tan rápido como Spark, ¿no? Spark procesa 10 a 100 veces mucho más rápido que Python, que R, ¿no? Luego también está Scala. Scala también es un lenguaje de programación. También tiene enfocado también a Machine Learning, a resolver problemas de Data Analytics. Existen casos de éxito. Creo que hay comentarios. Chicos, por favor les agradecería si tienen alguna consulta, alguna duda, al final de la ponencia las vamos a resolver todas. Vamos a tratar de resolver todas las que podamos. Bien, vamos a continuar. Bueno, existen casos de éxito de Analytics en los negocios. Efectivamente, sí. Y en línea con eso he mostrado las marcas, algunas marcas, ¿no? Del global de marcas que han resuelto algunos problemas, sus principales problemas con enfoque en Data Analytics, ¿no? Netflix, por ejemplo, cuando tú entras a la plataforma Netflix y interactúas con la plataforma, o sea, es decir, ves películas, series, te recomienda películas, series personalizadas de acuerdo a cómo interactúas con ellos, ¿no? Está Google, que también tiene proyectos como Data Analytics. El más común, por ejemplo, los filtros de spam. Cuando tú, no sé si la mayoría tiene los correos Gmail, tienen una opción de los correos spam, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Google aprende o cómo es que Google a esos correos los manda spam? Entonces, ahí hay un procesamiento exacto hay un trabajo de Data Analytics que le permite realizar ese filtro de spam, ¿no? Un ejemplo común, hablando de Interbank, el caso que vamos a ver hoy día, por ejemplo, la adquisición, voy a ir adelantando la adquisición de un préstamo, de una tarjeta de crédito. Entonces, ese problema común, ¿no? Es que le decía al inicio, ¿cómo yo identifico a qué cliente le voy a ofrecer mi tarjeta de crédito, ¿no? Porque no puedo ofrecerle a los 23, creo que son 15 millones de peruanos de la población económicamente activa. Entonces, ahí hay un procesamiento. En realidad ese problema se resuelve como Data Analytics también. Y así como ese hay muchos, ¿no? En Facebook, Amazon, lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Aldicor, Claro, marcas conocidas que Arca Continental, Lindley, que resuelven sus problemas comunes con enfoque en Data Analytics, ¿no? Ahora, ¿cómo aplico Analytics en los negocios? Primero, o en realidad lo más importante, lo fundamental es conocer a nivel teórico, una de las partes fundamentales, no, porque no es la principal, es una de las partes fundamentales, es conocer a nivel teórico qué es o cómo se resuelve un proyecto de Analytics, ¿no? Es decir, qué metodologías se utilizan, que lo vamos a ver más adelante. Conocer, por ejemplo, los conceptos que les mencionaba atrás, ¿no? Inteligencia artificial, Machine Learning, que es un algoritmo supervisado, que es un random forest, que es una regresión logística, o ese tipo de cosas, ¿no? Tener un conocimiento teórico del tema al menos, ¿no? Para poder aplicarlo en el problema. Dependiendo del negocio, si el volumen de información es grande, los datos deben estar integrados en una plataforma estructurada, ¿no? Que permita explotarlos sin problemas. En ese sentido, es importante tener los datos, tener disponibilidad de los datos, ¿no? Es muy, muy importante, también es clave tener, no sé si alguna plataforma, de acuerdo al volumen de los datos, ¿no? Tener una plataforma que te permita el procesamiento de los datos ahí, o si los datos son pequeños, son mínimos,
quizá guardarlos en un Excel. Lo importante es tener información disponible para poder explotarla, ¿no? Para poder trabajarla. Sin datos no se puede resolver ningún tipo de problema, ¿no? Eso es fundamental en Data Analytics. Los datos son la parte fundamental también. Plataforma integrada, en ese sentido, lo que le decía, ¿no? Tener una plataforma, si los datos son en volumen grandes, como por ejemplo en Interbank se manejan millones y millones de transacciones mensuales, semanales, entonces, ahí hay un problema, ¿no? ¿Cómo voy a procesar toda esa información? Entonces, ahí es necesario tener una plataforma integrada que te permita trabajar o procesar esa información que tienes, ¿no? Problemas de negocio. Es importante conocer también muy bien el negocio, y eso también es clave, porque los problemas que se presentan en el negocio no se pueden resolver solo con la parte teórica, con la parte, es decir, yo conociendo qué es un algoritmo supervisado, qué es un random forest, no voy a resolver solamente un problema de negocio, sino también es muy importante, es muy clave tener o comprender de qué trata ese problema, ¿no? En ese caso, la tarjeta de crédito. Si queremos saber a qué cliente ofrecerle una tarjeta de crédito, tenemos que saber qué es una tarjeta de crédito, cuáles son los indicadores que se manejan en tarjeta de crédito, ¿no? ¿Cuál ha sido o por qué canales se vende o cómo son los clientes que aperturan una tarjeta de crédito, que han aperturado anteriormente una tarjeta de crédito? Es en realidad conocer y meterse a entender el negocio, ¿no? En ese sentido, a entender el producto, en ese caso la tarjeta de crédito, ¿no? También es una parte importante para poder resolver o aplicar analytics en los negocios, ¿no? Yo hablando en el enfoque bancario, ¿no? Asimismo, en otros enfoques de otras empresas, es conocer el negocio, de qué trata el negocio. Luego también está tener un objetivo claro. En ese sentido, tienes que definir qué quieres lograr luego de implementar analytics en los negocios, en ese negocio, ¿no? En la banca, por ejemplo. Con yo implementar un algoritmo que me permite identificar a qué cliente le voy a vender una tarjeta de crédito, ¿qué quiero lograr? ¿No? Entonces, ahí es importante trabajar con métricas de negocio, ¿no? Que te ayuden a mejorar la rentabilidad en ese sentido del banco, ¿no? Y ahí hablar un poco de por ejemplo, cuál es la efectividad de venta, hacer piloto control de cuando vas a implementar un proyecto de analytics, es compararlo, ¿no? ¿Cuánto mejora implementarlo con mi algoritmo que si no se hubiera implementado nada, ¿no? Hacer una comparación, digamos, eso es lo que es piloto control. Entonces, es también tener un objetivo claro de para qué me va a servir el algoritmo que estoy planteando, ¿no? O ese problema con un enfoque analítico que lo estoy dando, ¿qué quiero lograr con eso, ¿no? Es importante tener un objetivo claro. También es importante tener equipos multidisciplinarios. No sé qué pasa. Tener equipos multidisciplinarios, es decir, lo que le decía hace un rato, ¿no? Existe el concepto, el único, pero eso no siempre se da en todo el enfoque de lo que engloba resolver, quizá aprender a qué cliente ofrecer una tarjeta de crédito, ¿no? En el tema, tu fuerte, ¿no? Que es el data science, en el algoritmo, quizá tú eres el experto ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, cómo implementar, en el caso de cómo implementarlo, el algoritmo, luego de creado, cómo implementarlo en el negocio. También es tener una persona que te pueda ayudar a eso, ¿no? Luego también está el data governance, ¿no? Es decir, revisar los datos con los cuales vas a entrenar el algoritmo, con los cuales vas a trabajar. Ahí es conocer también que esa información, que esos datos sean válidos, ¿no? Que sean veraces,
¿no? Entonces es importante también tener dentro del equipo una persona que te permita, que te diga, ¿no? Bueno, estos datos, con el análisis, con el gobierno de los datos que haga, implementar estrategias que te permitan con facilidad trabajar los datos de manera más rápida, de manera transparente, porque es importante que los datos sean veraces, sean verdaderos, ¿no? En ese sentido. Y bueno, por último, implementar analytics en el negocio es un cambio cultural en la empresa, para una empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque es un cambio cultural, porque a través de los datos, a través de la explotación de los datos, le permite al negocio conocer y comprender cómo, en el sentido de sus clientes, cuál es el perfil de sus clientes, ¿no? ¿Qué es lo que quieren sus clientes? Y vuelvo a lo que le decía hace varias láminas, ¿no? Ahora los negocios plantean sus estrategias en base al cliente, ¿no? Lo que buscan es beneficiar al cliente, fidelizar al cliente, tenerlo feliz al cliente para que se quede que sea tu cliente siempre, ¿no? Que en este caso que te genere plata siempre, ¿no? Es un poco a nivel de broma esto, pero es importante tener un enfoque en ese sentido, ¿no? ¿Y cómo vas a lograr eso? Es muy importante enfocar enfocar a la empresa a resolver los problemas de la empresa con data analytics, ¿no? Entonces, eso es una transformación cultural que muchas empresas actualmente no lo tienen, no lo tienen implementado. Entonces, es todo un proceso el cual lograr eso, ¿no? Lograr que los problemas del negocio se puedan resolver con los datos, ¿no? Es decir, las decisiones que tomen sean basadas en los datos, ¿no? Bueno, ¿qué metodologías existen para abordar un proyecto de analytics? En realidad, y aquí voy a mencionar dos cosas. Las metodologías a nivel técnico, que están en la primera parte, las tres gráficas, y las metodologías actuales, cómo se aborda un proyecto global de analytics, ¿no? La parte de abajo. Entonces, las tres primeras, por ejemplo, son conocidas ya comúnmente de cómo se aborda un proyecto de analytics, ¿no? Que son etapas, son procesos dentro de un proyecto, ¿no? Que, por ejemplo, está Senma, está Crisp Data Mining, está el KDD, que son metodologías ya a nivel internacional que utilizan las empresas para poder resolver problemas de data analytics, ¿no? En este caso, data science. Y son etapas, lo vuelvo a mencionar. Por ejemplo, mencionar la de Crisp Data Mining está la comprensión del negocio, la comprensión de los datos, la preparación de los datos, el modelamiento de los datos, la evaluación del modelo y la implementación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el KDD, la selección de los datos, el preprocesamiento de los datos, transformación de los datos, el data mining o el modeling, la implementación, la interpretación o evaluación de los modelos. Entonces, estas metodologías lo que te ayudan es, te brindan soporte para poder resolver de manera técnica un proyecto de analytics, ¿no? Y por otro lado, la parte de abajo, que básicamente es lo que no sé si este último año o los dos últimos años, al menos aquí en Perú, ¿no? Se ha estado planteando lo comúnmente conocido como las metodologías Agile, ¿no? Que es una metodología que involucra no solo la parte técnica, ¿no? Voy a mencionar parte técnica como aquel científico de datos que se dedica a resolver el problema con un algoritmo, ¿no? Entonces, no solo esta metodología no solo lo involucra a él, sino es una metodología que involucra equipos multidisciplinarios, ¿no? Que involucra esos científicos de los datos con los data engineers, que son básicamente los que se encargan de lo que es la parte de la arquitectura de los datos, ¿no? Cómo implementar el algoritmo claro, el algoritmo en la práctica, ¿no?
y también involucra a la parte del TI, ¿no? De la tecnología de la información, a los que procesan, que miran el procesamiento de los sistemas del negocio, ¿no? Entonces, es una metodología que junta, en el desarrollo de los proyectos, que junta a varios equipos, ¿no? Para poder hacer mucho más rápido la adaptación de un problema con un enfoque analítico, ¿no? Y ahí la metodología involucra todo un enfoque en base a etapas, en base a planes. Se habla mucho del backlog, se habla de las tareas activas, las tareas cerradas, se habla de los MVPs, de los procesamientos. Entonces, esta metodología en realidad involucra todo un trabajo que está dando resultados, ¿no? Ya muchas empresas están optando por trabajar mediante estas metodologías, ¿no? ¿Qué metodología? Bueno, también aparte de cómo abordar un proyecto de Data Analytics, está el abordar el enfoque analítico, ¿no? En base a cuatro enfoques, ¿no? El enfoque descriptivo, que básicamente es el estado, como lo mencionas acá, ¿no? Es el estado actual del negocio, ¿no? Es un enfoque descriptivo que te permite ver cuál es el estado actual del negocio. El enfoque diagnóstico, que ya te empieza a preguntar, ¿no? ¿Por qué está pasando esto que se ven en los datos, ¿no? Está el enfoque predictivo. ¿Qué pasará después, no? Es decir, ya tienes identificado los datos de tu negocio, ya conoces a tu negocio, ya sabes qué está pasando o por qué está pasando. Entonces, el enfoque predictivo básicamente es resolver ese problema o anticiparse a ese problema, ¿no? A ese conocimiento que ya tienes, ¿no? Mediante un enfoque predictivo. Y el enfoque prescriptivo también involucra cómo resolver ese problema, ¿no? Y bueno, como última lámina les voy a mostrar, les voy a presentar un poco de cómo es el caso de estudio que vamos a ver hoy día, que básicamente es cómo identificar o cómo saber a qué cliente le ofrezco una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, una de las preguntas que normalmente surgen es, bueno, ¿a quién le ofrezco la tarjeta de crédito como tal, no? A todos los clientes les debo ofrecer la misma línea de crédito. ¿Cuáles son las tendencias o los patrones de uso de esta tarjeta de crédito? Entonces, el enfoque que le vamos a dar es un enfoque en Data Analytics, como ya lo hemos mencionado en toda la presentación. Vamos a trabajar con diversas fuentes de datos, las vamos a procesar, vamos a hacer todo un procesamiento ahí de acuerdo a la metodología que vimos anteriormente. Y, bueno, finalmente vamos a entrenar un algoritmo de clasificación y este me va a predecir, ¿no? Si va a adquirir la tarjeta de crédito o no va a adquirir la tarjeta de crédito, ¿no? Finalmente este va a ser el output, la salida. Eso en términos sencillos. Nada, vamos ya directamente, para no aburrirlos, vamos ya directamente a la presentación. Voy a abrir el notebook. Lo vamos a hacer en Colab. No sé si conocen la herramienta Colab. Colab es una herramienta que ya es muy usada, es muy conocida también ya, que te permite procesar lenguaje Python y lenguaje Spark también. Ah, no he compartido, pensé que estaba compartiendo. Bien, ¿dónde estás? Aquí. Ok. Entonces, uy, no, ¿qué pasó? Se está ejecutando. Iniciar entorno de ejecución. Ya, ok. Bien, no, si me pueden decir si por la pantalla, porque he compartido nuevamente. Sí se ve la pantalla.
Ya, ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos ya a avanzar porque estamos con la hora. Bueno, lo he dividido en etapas. Voy a ir explicando de manera rápida cada proceso. Primero vamos a cargar las librerías, las librerías comunes en Python, Pandas, NumPy, que es básicamente para el procesamiento de los datos, Matplotlib para la visualización de los datos, y algunas funciones o librerías que me permiten procesar los datos, ¿no? El DataTime para convertir a datetime, ¿no? Los datos. Luego, bueno, la segunda celda es para ver bien los datos, ¿no? Voy a quitar esto nuevamente. Ahora lo que voy a hacer es voy a conectar al Drive, porque Colab se trabaja conectado a Drive. Entonces vamos a cargar los datos. De esta manera, perdón, entro al link, porque me da un link acá, entro al link. Conectas a tu correo. Te va a pedir conectar al Drive, le doy permitir con el correo y te va a dar una clave, ¿no? Esa clave la copias y la pegas en el cuadrito que te aparece ahí. De esa manera le das Enter y con eso ya estás conectado al Drive. Que termine de ejecutar y ya la conexión está dada. Entonces, cuando tú veas acá en la parte izquierda, están las carpetas, ¿no? Te ha conectado a Drive ya, y está acá tus carpetas. Yo estoy conectado a Drive y de ahí voy a cargar los datos, ¿no? Entonces, como le decía hace un inicio, vamos a trabajar con varias fuentes. Esto de acá es una función que he creado, que la voy a usar más adelante, o son dos funciones, perdón, tabla pivot 1 y tabla pivot 2, que básicamente van a ser para procesamiento de algunas tablas aquí más abajo. Ya las voy a explicar. Con eso terminamos de cargar. Y ahora vamos a trabajar con los datos RCC. ¿Qué son los datos RCC? Bueno, lo vamos a ver con la carga. Los datos RCC, pues, con esta celda estoy cargando, con el Rich CSV estoy cargando los datos. Como les digo, está en el Drive. Me conecto al Drive para cargar los datos. RCC es una fuente de datos que se utiliza en los bancos, que básicamente contiene la información de la deuda de los clientes de todos los bancos y a nivel de todos los productos, ¿no? Entonces, lo que estoy cargando acá son los datos. Mencionar también, quiero mencionar antes de continuar, que estos datos los he cargado de la plataforma Kaggle. Interbank hace 2 años, bueno, Interbank cada año hace Datatons, ¿no? Que es competencias de problemas de Data Analytics, ¿no? Entonces, el 2019 hizo, y este año también hizo, perdón, el año pasado, este año también creo hizo una competición, Dataton Interbank. Entonces, estos datos los he sacado de la Datatón que ha hecho el 2019, que básicamente era identificar o anticipadamente cuál es el cliente que me va a aperturar una tarjeta de crédito, ¿no? Pues básicamente eso, no tiene nada que... normalmente o sea, normalmente no se comparten los datos de una empresa, en ese caso no debería compartir, pero como los datos están públicos no habría problemas, ¿no? Porque igual tiene acceso a todo el mundo. Entonces, de esta manera vamos a poder trabajar. Pero es básicamente los datos que normalmente se utilizan en Interbank, o se utilizaban. Yo dejé Interbank el 2019, ¿no? Entonces, hasta ese momento se utilizaban estos datos así. Entonces, bueno, cargo RCC, como les digo, es básicamente la deuda de todos los clientes en el sistema financiero, ¿no? Está el COD banco, que me indica de qué banco es. Obviamente no está el nombre del banco por datos de sensibilidad. Está el producto, está la clasificación que tiene ese cliente en ese banco y en ese producto, está el monto de deuda que tiene y está el rango de morosidad que tiene catalogado ese cliente. Y bueno, el mes también, ¿no? Entonces, básicamente, esta información, si le hacemos un shape, y antes de esto, shape es básicamente contabilizar las filas y las columnas. Tiene más o menos 11, casi 12 millones de registros. Entonces, me va a ser imposible procesar toda esa data. Lo que voy a hacer es voy a sacar una muestra y lo saco en esta celda.
básicamente una muestra de clientes, que básicamente es el 10% de los clientes de todo esta data. Entonces, con esto ya me es más, si vuelvo a hacer el shape, ya solo tengo 1 millón de datos, ¿no? Igual es un montón de información, pero ya solo tengo 1 millón de datos. Entonces, como les vuelvo a mencionar, en este caso no se puede procesar los 11 millones de registros porque básicamente peta la memoria de Python, pero tranquilamente esto sí se puede procesar en Spark, ¿eh? Esto sí no lo tengan duda. Ok, vamos a continuar. Bueno, vamos a sacar unas estadísticas básicas de lo que es RCC. Por ejemplo, la deuda mínima está bordeando los 0 y la deuda máxima está bordeando los 42 millones. Miren, esa es la deuda máxima. Bueno, eso es lo principal, ¿no? de esta fuente. Lo que voy a hacer es ahora también hacer unas estadísticas de los datos de tipo texto. Por ejemplo, ¿cuál es el producto más común? En este caso, la línea de tarjeta de crédito, ¿no? Es el más común. Están las tarjetas, el préstamo, las tarjetas en efectivo, el préstamo comercial, el préstamo personal, el hipotecario, el vehicular, son los productos que más venden, ¿no? Que más deuda tienen, perdón. Y luego está a nivel de banco, ¿no? Lo que le decía, el banco 40 es el que tiene mayor cantidad de deuda, el banco 16, el banco 66, el 20. Entonces, estos son estadísticas básicas de cómo ir conociendo a tus datos, ¿no? Ok, entonces, bueno, vamos a primero revisar si hay duplicados en los datos, porque no puedes trabajar con datos duplicados. Siempre es necesario revisar tus datos. Aquí voy a revisar los duplicados y efectivamente no tengo duplicados. Lo estoy agarrando por mes, cliente, banco y producto, porque no se puede repetir estos 4 campos, ¿no? Porque obviamente un cliente puede tener en más de un banco deuda o más de un producto deuda, entonces ahí sí se puede repetir el cliente, pero a nivel de los 4 campos no puede haber duplicados. Voy a revisar los missing. Efectivamente tengo missing en la clasificación, en el rango de morosidad, y eso básicamente me indica que esos clientes no tienen clasificación en el sistema financiero y no tienen morosidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, los voy a reemplazar con un valor -1, con un valor distinto, ¿no? Bueno, estamos manejando Python. Todo esto es lenguaje Python, pero lo estamos trabajando en Collaborative. Y bueno, vamos a empezar a trabajar los datos, a procesar. Entonces, para ello, bueno, voy a sacar primero la información de tarjeta, la información de la línea de crédito y de la deuda de la tarjeta de crédito. Y luego voy a procesar toda esta celda que básicamente lo que me hace es trabajar con los datos de la RCC. Básicamente me saca por cliente cuánta deuda tiene a nivel de banco, cuánta deuda tiene a nivel de producto, ¿qué más? Y no solo eso, ¿no? Sino cuánta deuda tiene a nivel de banco, pero los últimos 6 meses. Cuánta deuda tiene a nivel de banco, perdón, a nivel de producto, los últimos 6 meses. Entonces, aquí es un procesamiento que se hace, este es como lo estoy abordando yo. Obviamente, cada uno tiene un enfoque de cómo abordar, cómo crear las variables, porque estos son variables creadas, cómo hacer el feature engineering en los datos, que básicamente es crear variables. ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve crear variables o para qué sirve hacer todo este procesamiento, este feature engineering? Con la finalidad de poder entrenar un algoritmo que me permita identificar el problema, ¿no? El problema de la variable etiquetada. En este caso, mi variable etiquetada es si el cliente aceptará o no aceptará un préstamo. Y voy a mencionar que estos datos o el entrenamiento del algoritmo lo vamos a hacer con datos, con los datos que tenemos acá. Pero la predicción va a ser a futuro, ¿no? En este caso, ya lo vamos a ver más adelante.
Pero básicamente el procesamiento de los datos te sirve para poder crear variables. El feature engineering te sirve para poder crear variables que sean, voy a mencionarlo así, altamente correlacionadas con la variable target, ¿no? Que es con en este caso, identificar quién me va a aperturar una tarjeta de crédito o quién no. Lo que busco yo es crear variables que sean potentemente predictivas para identificar si me va a aperturar o no una tarjeta de crédito el cliente, ¿no? Entonces, lo que buscamos es, en términos sencillos, es variables altamente predictivas, ¿no? Que es lo que lo van a ver más adelante, ¿no? Pues básicamente yo lo que estoy haciendo acá es crear variables, ¿no? Ya acabó y les voy a hacer les voy a mostrar qué es lo que he creado. Entonces, básicamente, df-rcc, que es básicamente, voy a agarrar, por ejemplo, este. Entonces, voy a hacer un hit 5. Y básicamente lo que hago es, mira, a nivel cliente, mes, me había olvidado el mes, a nivel mes, a nivel cliente, bueno, por ejemplo, voy a agarrar uno, ¿ya? Para que lo tengan más claro. Voy a filtrar ese cliente. Y de persona igual a 61. Estoy filtrando el cliente 61. ¿Qué pasa con el cliente 61? Ha tenido deuda en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, hasta, no sé qué, hasta noviembre. Entonces, obviamente, lo que estoy haciendo es a nivel de banco. A nivel de banco, ¿cuánto es su deuda? En el banco 2 no tiene deuda, en el banco 3 no tiene deuda, en el banco 4 no tiene, en el banco 5, en el banco 7 sí tiene deuda. Y en diciembre no ha tenido, del 2017, ojo. En enero 2018 no ha tenido, de febrero, a partir de marzo 2018 ha tenido deuda. Entonces, ahí ya voy identificando, en este caso, la deuda a nivel de banco. Y bueno, esto está a nivel de banco, ¿no? Entonces podemos ver que este cliente solo tiene deuda en el banco 7, también tiene en el banco 24, en el banco 36, en el banco 40 y nada más. Y bueno, aquí al final es su deuda total a nivel de todos los bancos, ¿no? Entonces, básicamente lo que hago es un procesamiento para crear todas estas variables, ¿no? Cuánta deuda tiene a nivel banco y cuánta deuda tiene total bancos, ¿no? Entonces, esto es crear variables. Por ejemplo, vamos a ver la 2. La 2, ¿qué me hace? Y vamos a filtrar al mismo cliente. Entonces, la 2 me hace lo mismo, ¿no? El cliente, pero en este caso, el promedio, la deuda en el banco 2, pero el promedio de los últimos 6 meses. En este caso, como no ha tenido deuda en el banco 2, todo está en 0. Vamos a ver el banco aquí. El banco 7. Los últimos 6 meses ha tenido 1.800, ha tenido 3.000 en promedio, ha tenido 3.000 cada 6 meses, ¿no? Los últimos 6 meses, ¿no? Ha tenido en promedio 3.000. Entonces, aquí ya vamos creando esas variables. Por ejemplo, también creo cuánto de incremento ha tenido los últimos 6 meses, ¿no? En este caso, el 100% para el banco 2. O sea, ha tenido un incremento ahí. Por ejemplo, para el banco 7, que es donde tiene la deuda, ¿cuánto ha sido su incremento de los últimos 6 meses? Bueno, en este caso, 100%, 100%, y en este caso ha reducido su deuda, ¿ve? En el mes de septiembre ha reducido su deuda al 50%, casi, de los últimos 6 meses, ¿no? Y bueno, estas variables las voy creando, ¿no? También creo, ahí es un poco como creatividad, ¿no? Llamarlo ahí, creatividad. Esto básicamente es crear variables que te van a permitir identificar, o sea, variables predictivas que te van a permitir identificar si el cliente va a aperturarme una tarjeta de crédito o no, ¿no? Entonces, de esta manera puedo ir identificándolos. Con eso ya terminé RCC. Luego vamos a trabajar con la información de la RENIEC. Hay información de RENIEC también ahí. Cargo los datos y básicamente los datos están anonimizados, ¿no? Porque son datos de negocio.
Entonces vamos a ver la columna de los datos, las estadísticas, perdón. Vamos a ver a nivel de variables. Por ejemplo, yo estimo que el SOC bar 1 es la edad. Algo me dice que es la edad. Entonces, bueno, pero es una edad transformada de todas maneras. Está en código. Entonces, bueno, estas son las estadísticas de los datos. A nivel de texto no hay ninguna variable. Vamos a revisar los duplicados. Vamos a revisar los no tiene, los missing. La variable 6 tiene missing, entonces vamos a reemplazarla con 0. Y básicamente eso, en la información RENIEC. Lo mismo vamos a hacer con SUNAT. En el caso de la SUNAT es información relacionada a qué actividad económica tiene en la SUNAT, ¿no? Y hace cuántos meses ha tenido esa actividad económica, esa empresa en realidad. Vamos a cargar los datos, verificar los datos. Tenemos 196,000 líneas, ¿no? Entonces vamos a ver estadísticas. Bueno, aquí no hay mucho, ¿no? Porque básicamente son datos de comercio y hace cuántos años tiene. Bueno, podemos ver, ¿no? A nivel de cuántos años tiene ese negocio, hay desde un año hasta, perdón, un día, no sé si está en días debe estar en días, desde un día hasta 975 días, ¿no? Entonces, aquí ya podemos ver cuánto tiempo tiene ese negocio, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esta información, si se dan cuenta, estoy corriendo un poquito, pero si se dan cuenta, toda esta información que me brinda RENIEC, me brinda SUNAT, de alguna manera no sé si me van a ayudar a poder identificar, bueno, aquel cliente que tiene en la variable, bueno, en la variable SOC bar 1, no sé, que sea menor a 0.5, va a ser altamente relacionado al target, ¿no? En ese sentido, a si va a adquirir o no una tarjeta de crédito. Y hablando de RC, por ejemplo, puedo mencionar, ¿no? Voy a dar una hipótesis y eso lo vamos a resolver más abajo. Los clientes que tienen deuda en el banco 29 son los que efectivamente me van a aperturar una tarjeta de crédito con Interbank, ¿no? Entonces, ahí ya puedo estar identificando insights, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso se crean las variables, para poder ver qué variables son altamente correlacionadas, altamente predictivas con el problema planteado, ¿no? O en este caso con la variable target, que es si me va a aperturar o no me va a aperturar una tarjeta de crédito. Entonces, el ejemplo sencillo es así, hablando de bancos, ¿no? Igual en la RENIEC, es que como las variables están anonimizadas, no podemos mencionar, ¿no? Esta debe ser la edad, o no sé, variables de RENIEC, ¿no? Entonces, eso. Para eso es lo que estoy haciendo ahorita, el Feature Engineering. Me quedé acá. Bueno, vamos a verificar duplicados en la base de SUNAT y efectivamente ahí sí hay duplicados, es decir, un cliente tiene más de un negocio, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a ver nulos, no tiene nulos, y ahí vamos a hacer un procesamiento adicional, ¿no? Para dejarlo solo a nivel cliente. Entonces, voy a mostrar lo que sale, la salida, y para que se den una idea. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo el cliente 1 que tiene, ¿dónde tiene su negocio? Por ejemplo, tiene un negocio no, esta es actividad económica. Ya. De acuerdo a la actividad económica, ¿cuántos años tiene en el negocio 1? ¿Cuántos años tiene en el negocio 2? Y aquí, por ejemplo, en este cliente 5, tiene 46 días, no es años, días en el negocio 7, ¿ve? Entonces ahí ya lo vamos identificando cuántos negocios tiene y cuánto tiempo tiene en ese negocio, ¿no? Entonces, eso básicamente. Entonces son variables que vas creando para poder, ya más adelante vamos a ver para qué las estamos creando también. Información de vehículos, vamos a cargarlos, también tenemos información de la SUNAR, que es a nivel de vehículos,
Y aquí también vamos a ver que los clientes tienen más, algunos clientes tienen más de un vehículo, ¿no? Vamos a ver algunas estadísticas. Y en este caso tenemos una variable marca. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la variable marca? Si se dan cuenta, es una variable de tipo texto, ¿no? Es un procesamiento que también se hace dentro de cuando estés preparando tus datos, procesando tus datos. Que es básicamente el algoritmo no puede identificar variables de tipo texto. En este caso, si yo le meto marca como está, el algoritmo no me va a salir error, no me va a dejar entrenar. Entonces, en ese sentido, lo que yo hago es transformar esa variable a texto, ¿no? Que lo voy a hacer más abajo, no lo he hecho acá, creo. Sí, lo voy a hacer más abajo. Entonces, bueno, aquí lo que hago es, como esa variable es de tipo texto, voy a ver unas estadísticas básicas, ¿no? Aquí lo que estaba viendo es estadísticas. Ya más abajo voy a hacer esa transformación a entero. Entonces, la marca más común de los clientes es Toyota, Nissan, Hyundai. Entonces, a nivel de marcas tenemos eso. Ok, en este 10% que he sacado de la muestra de clientes, no es que sea un valor ya definido, en realidad tú puedes definir el porcentaje que desees, siempre en cuando sea una muestra representativa. Hay teorías voy a buscar acá en Google, hay teorías de muestreo. Entonces, dentro de las teorías de muestreo, hay una parte donde te dice cuál es el mínimo valor que va a tener una muestra. Y en ese sentido, un 10% siempre está por encima de esta muestra, ¿no? Entonces, por eso yo cojo el 10% nada más. No es que sea un valor óptimo, no. Es parte de una teoría de muestreo, ¿no? Es parte del conocimiento que les mencionaba en la presentación, es parte del conocimiento estadístico, ¿no? Es importante también conocer una parte estadística, ¿no? Saber qué es una muestra, saber qué es una media, una mediana, una desviación, una varianza. Entonces, esas cositas también es importante conocerlas, ¿no? Es un enfoque que tienen que aprenderlo también. Entonces, bueno, vamos a continuar. Bueno, les decía lo de las marcas. Vamos a ver si tienen missing. Y si tienen, ¿no? Entonces, tiene MISI en marca. Bueno, hay clientes que tienen la marca como nulos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como son 56 nada más, los voy a volar a esos clientes, o sea, los voy a quitar. Entonces, ya no tengo nulos en marca, pero sí tengo nulos en BECBAR 1 y BECBAR 2. No sé exactamente qué son esas variables, pero los voy a reemplazar con 0. Básicamente eso. Entonces, con eso terminamos la información de vehículos, ¿no? Ah, no, falta procesamiento acá. Ok, entonces, bueno, vamos a revisar los duplicados. Y efectivamente hay duplicados, ¿no? Un cliente tiene más de un vehículo. Entonces, ok. Aquí lo que hago es una limpieza de ese campo marca, porque hay algunos campos que tienen tildes, hay espacios en blanco, hay comas. Entonces, lo que estoy haciendo es limpiar ahí, es un poco. Y esto de limpiar texto es un poco lo que es la parte que no lo comenté en la presentación, pero que también es una parte de lo que es inteligencia artificial, ¿no? Que es Natural Language Processing, ¿no? Que básicamente es procesamiento del lenguaje natural, que está relacionado mucho a procesamiento de textos, ¿no? O de lenguaje natural en ese sentido. Es un tema muy amplio también, ¿no? En ese sentido. Aquí hago una partecita nada más, limpio las tildes, pero básicamente eso. Y luego lo que hago es convertir, ¿no? A ese cliente que tenga, bueno, ya lo terminó. Vamos a ver qué es lo que tiene para que vean un poco. Y bueno, tenemos a los clientes. ¿Cuántos vehículos tiene con la marca ACC, con la marca Acura, con la marca Advance, con la marca Aleluya, con la marca... Ahí están todas las marcas, ¿no?
Este cliente, por ejemplo, vamos a ver uno que tiene algún vehículo en alguna marca. La mayoría son ceros. Esto pasa comúnmente en los bancos, es decir, no todo es información. Por ejemplo, este cliente tiene la marca Daewoo, ¿eh? Tiene un auto en la marca Daewoo. Entonces, así, podemos ver. Si se dan cuenta, no toda información es válida, ¿no? Y más abajo vamos a hacer una selección de variables, porque también es una parte importante de lo que es un enfoque de Data Analytics, un proyecto de Data Analytics. Y bueno, con eso terminamos la base de vehículos. Ahora, vamos a, por cuestión de tiempo, voy a dejarlo de campañas y digital, pero básicamente es procesar información de campañas, ¿no? Es decir, a qué canal qué canales ofrecen qué productos, ¿no? Y en el sentido de la información digital es en su página web de Interbank, ¿qué buscan los clientes, ¿no? ¿Qué es lo que más buscan? Entonces, voy a ya ir a la base. Hay una base que nos pasan en la Datatón, que es básicamente la base, ¿no está acá? Acá, base inicial. Acá dice base inicial, que básicamente contiene al target, la variable target. Bueno, vamos a cargarlo para que lo vean. Y le voy a hacer un hit. dftrain.hit. Entonces, básicamente este dftrain tiene el target, ¿no? La variable que, por ejemplo, el 2019, enero de 2019, este cliente no me aperturó la tarjeta de crédito. Enero 2019, este cliente sí me aperturó la tarjeta de crédito, ¿no? Por eso está 1. Entonces, aquí tengo información histórica y voy a hacer para que vean dftrain.by con mes. Voy a identificar por mes qué meses tengo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para mi base de entrenamiento tengo los meses de 2019, enero, febrero, marzo y abril. Entonces, tengo 54,000 clientes por cada mes, no en promedio, ¿no? 54,000, 46,000, 52,000, 60,000. Entonces, aquí tengo esa cantidad de clientes, ¿no? Entonces, de estos, si yo le agrego, por ejemplo, code target, o en este caso lo que voy a hacer es punto zoom code target. De los 54,000, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Ah, no. Me estaba confundiendo. Ok, code target. Entonces, de los 54,000 en enero, tenemos que 6,700 han aperturado la tarjeta de crédito. En febrero, 6,800. En marzo, 8,000, ¿no? Del total de clientes. Solo una parte nada más, ¿no? Entonces, con eso ya podemos identificar quién aperturó y quién no aperturó. Tenemos el SEM, que es la capacidad de endeudamiento del cliente, el ingreso estimado del cliente, la línea que posiblemente se le puede ofrecer o que en este caso, que se le ha ofrecido al cliente, en este caso, que se le puede ofrecer al cliente, ¿no? Esa información de la línea. Entonces, también nos sirve estos datos. Bueno, son todos estos datos que nos han compartido. Y bueno, básicamente lo que voy a hacer es coger, bueno, aquí estoy cogiendo los meses. Esta parte que hice de FTs, la ha proporcionado en el Datatón, pero básicamente, lo voy a hacer un hit, pero básicamente es para poder validar que tu entrenamiento sea bueno, ¿no? Porque acá no tiene, si se dan cuenta, no tiene la variable code target, que es decir, se aperturó o no aperturó el cliente. Entonces, con los datos train, lo que queremos entrenar es un algoritmo para que sobre estos datos que no tiene esa variable target, es predecir justamente esa variable target, ¿no? Eso básicamente es el test que quería mencionar.
¿Por qué lo menciono? Porque, bueno, vamos a ver si tiene duplicados. No tiene duplicados. ¿Dónde es lo que hago eso? Ah, ok, más abajo. Ya. Ok, aquí básicamente hago algunas transformaciones a esos datos, traintes. Y acá lo que hago es el join. Ya acá empiezo a juntar el df train, empiezo a juntar con todas las variables creadas aquí arriba, con RCC, RENIEC, SUNAT, vehículos, ¿no? En este caso con las 4. Campañas y digital no la estoy cargando. Pero igual está, se puede cargar y se puede procesar. Igual la información adicional, quién sabe que la variable, alguna variable de digital me pueda ser bastante potente, ¿no? No, DF es el data frame, hace referencia al data frame. Sí, bueno, ya le respondió, gracias. Ok, me quedé acá. Bueno, hacía el join, ¿no? Como le decía, empiezo a hacer el join con la tabla de cliente RCC, RENIEC, SUNAT y vehículos, ¿no? Entonces, aquí estoy, no estoy agregando ni campaña ni digital, ¿no? Igual para el test. Entonces vamos a ejecutar esto. Es el join, básicamente, para juntar todas las tablas. Esta sí va a demorar un poquito mientras voy explicando estas de acá abajo. Bueno, aquí les reemplazo por 0, porque obviamente si el cliente no tiene información de RCC, es básicamente porque no tiene deuda. Entonces la información es 0. Si no tiene información de RENIEC, es básicamente porque no está en la RENIEC, por lo cual su información es 0. Eso es lo que estoy acá reemplazando con nulos. Normalmente, y voy a parar un poco acá, normalmente cuando haces, este tema es un tema amplio también, que es imputación de datos. Cuando normalmente haces imputación de datos, lo más común es hacer imputación en base a la media, ¿no? Y no solo a la media, hay muchas teorías de imputación de datos, ¿no? Pero básicamente la más común es básicamente reemplazar a los datos nulos con el promedio del total, ¿no? En este caso, si por ejemplo yo tengo la deuda del banco de todos los clientes y tengo datos nulos ahí, hay una de las técnicas que es básicamente reemplazar a esos datos nulos con el promedio de la deuda de todos los clientes, ¿no? Pero en este sentido, ¿por qué yo lo estoy reemplazando como 0? Porque no me hace sentido reemplazarle con la media, porque obviamente si ese cliente no tiene información bancaria, es porque no está en el banco, no tiene deuda en el sistema financiero, por lo cual no le puedo reemplazar con la media, ¿no? Entonces, por eso le estoy poniendo 0. Pero es de acuerdo al problema o al enfoque que está resolviendo. En este caso, como les digo, el cliente al no tener deuda, al tener nulo en ese campo, obviamente no tiene deuda en el sistema financiero, por eso lo estamos reemplazando como 0. Pero va a haber datos en los cuales el tema es un poco amplio, que se llama, como les digo, imputación de datos, que es básicamente reemplazar los datos missing, los datos vacíos, ¿no? En ese sentido, hay toda una teoría de por medio y hay distintas técnicas y métodos que se aplican en ese sentido, como para que lo tengan también claro. Bueno, reemplazo los datos, como les digo, con 0. Y aquí lo que hago es quitar los datos que no me sirven, ¿no? Que es el mes y el cliente. Porque no voy a entrenar mi algoritmo con el mes ni con el cliente, ¿no? No tiene sentido. Pero sí agrego un campo ID que va a ser el identificador, ¿no? Y aquí hago la partición train test. ¿Y por qué hago la partición train test acá? Porque si ustedes se habrán preguntado, ya tengo el train separado con el test. Pero como les dije hace un rato, el test en este sentido no tiene la variable target. Más bien, aquí vamos a validar que mi algoritmo funcione, ¿no? En este caso. O en realidad en los problemas de Kaggle, lo que te hacen siempre te dan un test que no tiene el target para que ellos lo evalúen, ¿no? Entonces, igual no vamos a trabajar con este test porque no tiene la variable target. Lo que voy a hacer es, básicamente, para hacer una partición train test, porque sí, lo que sí tiene que pasar o tiene que suceder es que tú tienes que entrenar tus datos con una parte
y con otra parte testearlos, validarlos, ¿no? En ese sentido, lo que voy a hacer es voy a coger todo el train, DF final train, y a ese train lo voy a partir en train set y test set, básicamente. Entonces, si yo veo acá el train, para que me entienda un poco, no sé si habrá quedado claro. Grupal, Codmes. No, creo que ya no tiene. Ah, no, ya no tiene. Punto. Pero básicamente el DF train, DF final train, lo que tiene simplemente es la variable target y el resto de variables con los cuales vas a entrenar el algoritmo, ¿no? Entonces, aquí ya tienes la variable target. Entonces, si vuelvo a mencionar, si yo lo pruebo con con el test acá, no voy a poder porque obviamente el test acá no tiene el target, con lo cual voy a poder evaluar o comparar, ¿no? Mi modelo con el target, ¿no? Porque finalmente lo que se hace es, entrenas el modelo con una parte, testeas con el otro, pero con ese que has testeado, por un lado tienes lo real y por otro lado tienes lo que predice el modelo, ¿no? Entonces ahí sí puedes comparar, ¿no? Mira este de acá. Mira este de acá. Okay. Ya me compré, claro, el de saga, pues. Pero mire, este es así. Bueno, pues, te voy a enseñar. Pero este de acá es una piedra de amatista, pero se pondría una piedra. No sé cómo se apaga. Ok, ya lo apago. Ok, bueno, entonces aquí le decía, ¿no? Esta data total que la tengo como train, la voy a particionar en train set y test set, ¿no? Para poder entrenar con train y validarlos sobre test, ¿no? Básicamente eso. Y bueno, mi parte de test va a ser solamente el 20% de los datos. Y toda esta partición, ojo, va a ser de manera aleatoria. Entonces, bueno, aquí con esta función separo, ¿no? ¿Cuál es el X y cuál es el Y? Básicamente el Y es mi variable etiquetada, ¿no? En este caso, code target, que básicamente me indica si el cliente ha aperturado o no ha aperturado una tarjeta de crédito en los meses desde enero a abril, creo era, ¿no? Entonces, ejecuto esta celda que me particiona 30 y básicamente los datos de entrenamiento van a ser 15.700 clientes y mis datos de test van a ser 3.900 clientes. El 20, 80, 80, 20, ¿no? Y ahora, ¿por qué yo elegí el 20%? Ahí también seguramente va a surgir preguntas. Normalmente cuando se hace la partición train test, los porcentajes varían, ¿no? Entre 70-30, 75-25, 80-20, 90-10. Es muy, depende del programador, ¿no? En ese sentido. Pero lo ideal es que en el entrenamiento siempre esté la mayor cantidad de registros, porque recuerden que el entrenamiento es donde va a entrenar el algoritmo, ¿no? Entonces, lo ideal es que tenga mucho más, o la mayor cantidad de registros que tenga, ¿no? En ese sentido. Y bueno, acá se van a sorprender, pero el número de variables es 1970 variables, la que he creado con todo este procesamiento acá arriba. Entonces aquí es un poquito exagerado lo que hemos hecho, pero lo que vamos a hacer ahora es, sobre esas variables, vamos a seleccionar variables. De las 1970, nos vamos a quedar solo con las 50 primeras, nada más. Y con eso vamos a entrenar el modelo. Está sujeto también ahí a criterio del programador, ¿eh? Porque hay, como les vuelvo a mencionar, en este sentido de selección de variables, también hay muchos enfoques. Hay enfoques para seleccionar variables. El más común y el más usado, no sé si antes, ahora lo siguen usando, pero antes sí era muy usado, era lo del information value, que básicamente te mostraba a nivel de variable qué tan importante es la variable con respecto a la variable etiquetada. En este caso, si me va a aperturar o no una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, hay varios enfoques también en la selección de variables.
Entonces, para que lo tengan presente, también es toda una teoría de por detrás que tiene lo de la selección de variables para entrenar el algoritmo, ¿no? Pero lo fundamental y lo común que tienen todas es que lo que buscan es quedarse con las variables más importantes, ¿no? Con las principales variables, por así decirlo. Entonces, el enfoque que yo le estoy trayendo acá es básicamente selección de variables mediante el entrenamiento de un algoritmo. Y básicamente el algoritmo más común usado para seleccionar variables es el Random Forest. Y lo que yo voy a hacer es, voy a ejecutar el Random Forest sobre todo esos 1900 variables creo que tenía. Entonces ahí me va a arrojar una importancia de variables para todas, ¿no? De las 1900. Entonces va a demorar un poquito, creo. Y lo que voy a hacer aquí abajo básicamente es seleccionar, aquí está 100, voy a seleccionar las 50 primeras. Ojo, esto lo estoy haciendo con fines prácticos, ¿ah? No es que normalmente se seleccionan las 50 primeras. El análisis factorial, claro, es un enfoque también que está dentro de la selección de variables, que básicamente es reducir, ¿no? Yo tengo acá 1970 variables y con un análisis factorial puedo reducirlas a la mitad, quizá. También también está en realidad el análisis factorial o está el análisis de componentes principales, que básicamente lo que te hacen es reducción de variables, ¿no? También es un enfoque con el cual se puede hacer selección de variables. No lo estoy haciendo acá, básicamente el enfoque que les traigo es entrenar con un algoritmo para que el propio algoritmo me seleccione. O sea, lo que estoy haciendo acá es básicamente entrenar todas las variables para ver cuál de las variables es importante para definir si me va a aperturar o no la tarjeta de crédito. Y ese algoritmo es el Random Forest, ¿no? Es un algoritmo previo. Entonces, eso básicamente. Entonces, y aquí, bueno, les digo, me quedo con las 50 primeras y bueno, vamos a ver un poco. La más importante es, por ejemplo, el margen. El margen del que creo que no debía haberla considerado eso. Lo que pasa es que creo que el margen está muy relacionado aquí lo menciona, el margen es la rentabilidad esperada de ese cliente menos los costos de gestión. Claro, es la rentabilidad que te da el cliente si apertura o no la tarjeta de crédito, ¿no? Es decir, si apertura la tarjeta de crédito tiene mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, está muy relacionada en ese caso con el target. Pero, bueno, ha salido la más importante. Luego está el SOC bar 1, que creo que es la de, si no estoy mal, es la de la RENIEC, ¿no? Que es lo que le decía, la edad. La edad es, yo estoy asumiendo que este SOC bar 1 es la edad. No, es una hipótesis, no sé. Pero si se dan cuenta, ha salido como segunda variable importante. Entonces yo asumo que esta variable, bueno, mejor no lo asumo. Es una variable de RENIEC, es decir, una variable demográfica que me está saliendo importante para poder identificar si el cliente me va a aperturar o no una tarjeta de crédito. Luego está el monto del saldo total de deuda de los últimos 6 meses, ¿ves? Entonces, también está esta como importante. Luego está la capacidad de endeudamiento. Entonces, si se dan cuenta acá, el ingreso neto, por ejemplo, la línea ofrecida. Entonces, hay variables importantes que te dan, que te van saliendo acá, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es quedarme con las 50 primeras y básicamente lo voy a hacer así. Entonces, feature. Entonces, voy a ejecutar esto para quedarme con las 50 primeras. Entonces, bueno, ya quedó. Entonces, ahora, si vemos nuestro nuevo variable, nuestro nuevo train y test, solo va a tener, en ese caso, las 50 variables. Bueno, el X-train va a tener solo las 50 variables y el X-test también, ¿no? Y el Y-train, bueno, el Y-train es el target, ¿no? Si va a ser 0 o 1, si abre o no abre la tarjeta de crédito. Entonces ya tenemos el X-train final con las 50 variables
y el X y el Y-train, que es si aperturó o no aperturó una tarjeta de crédito. Entonces, básicamente, ahora voy a hacer el entrenamiento de los datos, ¿no? Entonces, básicamente, para eso estoy haciendo un enfoque de stacking. Es un método de ensamble de modelos que básicamente lo que hace es entrena varios algoritmos y finalmente coge un algoritmo final para entrenar con las salidas de estos algoritmos, ¿no? Es decir, si la regresión logística me estima como apertura de una tarjeta, el vecinos más cercanos me estima que apertura de una tarjeta, el árbol de decisión me estima que apertura de una tarjeta, el supervector classifier me estima que apertura de una tarjeta, si en los 4 son 1, finalmente el IGBM, que es el algoritmo final, en base a esos 4 resultados me va a sacar un resultado final, ¿no? Un promedio de estos 4 resultados. Entonces, en realidad es un algoritmo, este final algoritmo, la IGBM, entrena con los resultados de estos 4 algoritmos, ¿no? No es que me saca un promedio, sino entrena con los resultados de estos 4 algoritmos. Entonces, para eso estoy haciendo este pipeline, ¿no? Es comúnmente conocido pipeline, que es entrenamiento de un algoritmo encima de otro, encima de otro, encima de otro, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es un stacking de modelos, que es un método de ensamble. Y si se dan cuenta, estoy entrenando con mis datos finales, ¿no? Con 50 variables. Y en el caso del JTrain, bueno, es si apertura o no apertura una tarjeta. Y finalmente, al yo entrenar este modelo, lo que me va a arrojar es lo que me va a ayudar a entrenar el algoritmo es a través de esas variables, de esas 50 variables, si el cliente me va a aperturar o no una tarjeta a futuro, ¿no? Porque obviamente el entrenamiento es para ahora, pero la estimación es a futuro, ¿no? Con datos nuevos, con datos de clientes nuevos. Pero de esos datos de clientes nuevos tienen que tener las mismas variables con las que estamos entrenando el algoritmo. Es decir, aquí estamos entrenando con 50 variables, como las habíamos mencionado, ¿no? El margen, la edad, el software 1 y todas las variables que vimos arriba en la selección, ¿no? Aquí en la selección. Con todas estas va a entrenar el algoritmo. Entonces, finalmente, la predicción va a ser con esas 50, si me va a aperturar o no la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, eso es básicamente. Wow, ya nos estamos yendo para los dos. Ya estamos acabando. Ok, entonces ya entrené el modelo y ahora lo que vamos a hacer, como les digo, es testear sobre los datos test, ¿no? Como lo estamos probando acá, sobre los datos test. Entonces, finalmente me va a arrojar los resultados sobre los datos test y lo que vamos a hacer es comparar. Vamos a ver el YTest, YPRED, que es lo que estamos prediciendo. Y en este caso predice, ¿no? 0 si no apertura y 1 si apertura, ¿no? Eso es lo que predice. Y YPRED proba, básicamente es la probabilidad de aceptación de esa tarjeta, ¿no? En este caso el segundo era 1, ¿no? Entonces tiene una probabilidad de 75%, por eso es que era 1, ¿no? Tiene más de 50. El corte, si la probabilidad es más de 50, me acepta la tarjeta de crédito. Básicamente lo que me arroja el algoritmo es una probabilidad de aceptación de la tarjeta de crédito. Si esa probabilidad es mayor a 50%, se cataloga como sí apertura la tarjeta, ¿no? Entonces, básicamente eso. Y con estas métricas vamos a medir si el algoritmo, vamos a comparar el resultado del YTest, que básicamente, ¿se acuerdan? Era si apertura o no apertura una tarjeta, ¿no? Real, contra el YPRED, es decir, ¿cómo predice mi algoritmo? ¿Apertura o no apertura? Es lo mismo en realidad, pero vamos a comparar. Y esta es la matriz de confusión, ¿no? Que básicamente en el eje de las X está la predicción y en el eje de las Y está lo real, ¿no? Lo real tenemos 422 más 150, 572 clientes que sí me aperturaban una tarjeta, pero el algoritmo solo me predijo 422. Ahí cometió un error de 150. En el caso de los ceros, el algoritmo tiene 3.326 más 44, 3.370 clientes que no aperturan tarjeta, pero el algoritmo solo
fue preciso en 3.326, falló en 44. Pero si se dan cuenta, las fallas son mínimas, ¿no? 44, 150. Entonces, vamos a ver un poco a más detalle estos resultados que se miran en la precisión, en el recall, en el F1 score, que son métricas para evaluar el algoritmo. Entonces, por ejemplo, la precisión para el 0 es 96%, el recall 99%, el F1 score 97%, que básicamente la precisión y el recall están muy relacionados a qué tanto ha acertado el modelo a lo real, ¿no? La predicción, qué tanto ha acertado a lo real. En este caso ha acertado el 96%, en el 1 al 91%, y en el recall es el 99% y el 74%. Entonces, esto es lo que estamos sacando, ¿no? A nivel de métricas. Y sí, como lo mencionábamos abajo, en el comentario, sí está saliendo un buen algoritmo, ¿no? Con unas métricas potentes. Entonces, las métricas más conocidas, ¿no? El ROC, el Gini. La curva ROC es del 91%, ¿no? Entonces, es un muy buen algoritmo, ¿no? Entonces, esto me indica que con las 50 variables que hemos entrenado, efectivamente sí podemos identificar al 95% de los clientes los podemos identificar correctamente, ¿no? Con esas 50 variables. Vamos a fallar en un 5%. Entonces, eso básicamente, con la métrica ROC es 91%. Y con eso terminamos, chicos. Esta parte nos hemos demorado muchísimo, pero eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Espero les haya sido de su agrado. Y nada, Janet, ¿estás? Sí, aquí estoy, sí. Muy buena tu presentación, Michael, la verdad estuvo estupendo. Tenemos por aquí algunas preguntas de los chicos. A ver, te leo ya. Listo, vamos a empezar. A ver. Dice, ¿cuál es la diferencia entre Business Analytics y Data Scientist? ¿Estás en mute? Perdón. Ya. Ya, ok. Sí, de alguna manera están relacionados, pero yo diría, voy a hablar a partir de mi experiencia, a partir de mi conocimiento. Yo diría que Business Analytics es un concepto, claro, es un concepto más amplio que Data Scientist. Data Scientist yo diría que es una parte de Business Analytics, porque Business Analytics engloba problemas que tienen que ver con la rama de Data Science, la rama del modelamiento predictivo, en ese sentido, o sea, Data Science está muy relacionado al modelamiento predictivo. Entonces, Business Analytics engloba el modelamiento predictivo, el análisis predictivo de los datos, es decir, eso, y también el Business Analytics engloba el Business Intelligence, que es el conocimiento de los datos, ¿no? Engloba Data Governance, ¿no? Que es básicamente el gobierno de los datos, ¿no? Entonces, el concepto de Business Analytics es un poquito más amplio que el de Data Science o Data Scientist, ¿no? Data Scientist es el programador, ¿no? Que hace, que resuelve problemas con una metodología de Data Science, ¿no? Ok, también preguntan si Spark es más amplio y eficaz que Python. Sí, en realidad, bueno, en realidad Spark, al igual que Python, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero a nivel de procesamiento de Big Data como tal, con ese concepto Big Data, es muy potente y ya muchas empresas, incluso ya acá en Perú, este año y el año pasado, a partir del año pasado, hay empresas que, claro, tienen un volumen de información inmensa, como lo vieron acá en Interbank, tiene un volumen de información inmenso. Se han empezado a trabajar con plataformas en la nube, como es Amazon Web Service, como es Azure, como es GCP, que es el Google Cloud, perdón.
Entonces, esas plataformas no están, no trabajan directamente con Python, sino trabajan con una combinación entre Python y Spark. ¿Por qué? ¿Por qué esa combinación? Porque finalmente Python es un lenguaje comercial y más usado, y Spark, porque Spark te brinda ese procesamiento con mayor velocidad, con mayor escalabilidad en los datos, ¿no? Ok, bueno, las otras preguntas ya los fuiste respondiendo. Aquí hay una última pregunta que indica qué diferencia existe entre Colab y Anaconda. Perdón, estaba en... Ok, la diferencia principal es que Colab ejecuta o sea, en la nube, ejecuta en la nube, en Internet, con la memoria de Internet que te da Colab, y es mucho más potente que lo que tienes en tu entorno local, en tu máquina. Y en el caso de Anaconda, Anaconda procesa con la información que tienes en tu máquina, ¿no? O sea, con la memoria que tienes en tu laptop, con la información de tu laptop, ¿no? Con los datos de tu laptop, corre Anaconda. Entonces, la diferencia es que Colab trabaja en la nube, ¿no? Entonces, hay una diferencia, tiene sus ventajas y también algunas desventajas, pero yo diría que es mucho mejor en Colab. ¿Por qué? Porque cuando tú, una de las ventajas de Colab es que cuando tú vas a cargar librerías, como yo lo hice acá en el trabajo, en la presentación, perdón, no necesitaba instalar un Pandas o no necesitaba instalar, bueno, hay librerías rebuscadas que a veces necesitas instalarlas en Anaconda, pero en Colab no es necesario instalarlas, ¿no? Ya vienen preinstaladas. Y la instalación es más rápida, más sencilla también. Súper. Bueno, nos preguntan bastante por el material. Preguntaron de si van a volver a ver el video. Sí, se lo vamos a facilitar para que puedan tener acceso nuevamente a esta presentación. Así es. Si alguien más tiene alguna pregunta adicional, chicos. Ya. Hay una pregunta. Ok, sí, el modelo resultó muy bueno, sí es cierto, excelente. Sí, bueno, Michael, si quieres, no sé, indicar algo más a los chicos. Bueno, invitarlos en realidad a explorar este mundo, ¿no? A explorar desde su entorno, obviamente, ¿no? Desde la posibilidad que tengan de poder trabajar o resolver los problemas de negocio con Data Analytics como tal, ¿no? En realidad, como le decía en la presentación, es un cambio cultural que no es sencillo, ¿no? No es que de la noche a la mañana o de un año para otro tu empresa va a utilizar ese enfoque, ¿no? Es muy complicado, muchas empresas se han demorado años, hay empresas que ahora están empezando y están en ese proceso, pero la idea es que inicien, ¿no? Que inicien eso y bueno, lo importante es como nosotros que hacemos directamente la parte que ve el análisis del negocio a través de los datos, entonces es importante que tengan ese conocimiento, ¿no? Yo los invito a que investiguen más acerca del tema, eso básicamente, ¿no? Sí, genial. Bueno, hay bastantes comentarios. Han estado escribiendo también al WhatsApp, quiero comentarte. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, chicos, por su participación. Inscríbanse para los siguientes webinars. Nosotros encantados de tenerlos a ustedes. Sí. Janet, hay algo que quería mencionar también, es que estamos viendo también si vamos a aperturar en realidad un pequeño curso, no sé si va a ser Sí. pequeño o va a ser amplio en ese sentido en el tema, ¿no? Pero, Sí. De hecho, así es. De hecho, vamos a tener un curso especializado sobre este tema en específico y va a ser a mediados de marzo, ¿no? Va a ser entre la tercera y la cuarta semana de marzo. Los invitamos, chicos, a inscribirse. Van a tener precios preferenciales todos los chicos que se han apuntado para el webinar. Así es. Ya,
Genial, listo. Muchas gracias a todos entonces. Gracias, gracias Michael, gracias. Okay, muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Que tengan Gracias. buena semana. Buena semana a todos.